César Moncloa Guardia. Sí. Felicitaciones por el libro colectivo Ujú. Tradición y Modernidad en la Arquitectura del Mantaro. Gracias. ¿Cómo repercute el orgullo huanca en el diseño arquitectónico y el diseño bioclimático? Bueno, es interesante porque Huancayo se reinventa a sí misma como una ciudad moderna a mediados del siglo XX, cuando vienen los trenes, las carreteras, pasa de una dinámica agrícola a una actividad comercial en la que está ahora. Y es ahí donde, como en muchas ciudades del Perú, nace lo chicha. Es decir, esta reinterpretación moderna del habitar vernáculo en una ciudad contemporánea. Entonces, hay una nueva forma de entender los espacios y el habitar, donde todavía se ponen muchos elementos de lo que era la arquitectura vernácula, como el techo a dos aguas, como adorno, los balcones que salen, pero ahora forrados en vidrios de diferentes colores y forrados con cerámica, etc. Entonces por ahí hay una identidad chicha que debe ser analizada y bastante fuerte, porque Huancayo podría ser el epicentro de lo que llamaríamos arquitectura chicha, que también hay ejemplos de calidad. En lo que toca el aspecto bioclimático, el confort, la arquitectura vernácula era mucho más amigable con la naturaleza de lo que podrían ser los procesos de construcción moderna, ¿no? O sea, ahora tenemos lotes que son rectangulares, donde solamente se puede iluminar y ventilar desde la fachada. Y cada vez construimos más hacia el interior, haciendo muy difícil que los espacios tengan un adecuado confort térmico, iluminación, ventilación natural. Con respecto a lo que podría ser el cambio de materiales, hemos pasado de un techo primero de paja, después de teja andina, a un techo de calamina, lo cual dificulta muchísimo las posibilidades de tener un cuarto más abrigado en las noches en las que las temperaturas descienden. ¿Y cuál es el trazo y el carácter de los pueblos del Valle del Mantaro? Es un punto muy interesante porque estamos hablando de un proceso histórico muy rico. Desde las primeras intentos urbanísticos que se dieron cuando se empezó el dominio inca, por ejemplo, y antes de eso tenemos una distribución en el valle en la que por momentos era más predominante la parte norte, después la parte sur, después las partes bajas, después las partes altas, cuando las murallas tomaron un rol predominante para defenderse, justo cuando termina el periodo Wari. Entonces es interesante cómo los pueblos que se originan por las reducciones que hizo el virrey Toledo tienen una traza, por ejemplo Concepción, que es la mitad del valle entre Jauja y Huancayo, tiene una traza totalmente reticular, con una plaza grande, con una iglesia que lo corona como lo conocemos. Pero los poblados menores, que de alguna u otra forma escaparon un poco de este dominio, tienen una traza mucho más rica, que es, conservan la plaza tipo damero y la iglesia, pero aún sostienen las antiguas vías rurales que tenían. Entonces tenemos mucho más diagonales, calles oblicuas, una trama más interesante que en el libro, después de una investigación con Jorge, el arquitecto Jorge Burga, que domina todos estos temas, descubrimos que la mayoría de pueblos que están en las laderas, las partes altas, tienen una distribución interesante, que es en la última cota constructiva que tienen, es decir, aquella parte donde construir más arriba ya no es viable por las terrazas que tienes que hacer, se separa unos 200 metros de esa cota y ahí empiezan a hacer el poblado, como por ejemplo Ingenio. Entonces es interesante porque tienen un dominio de las áreas de cultivo y del río bastante interesante. ¿Qué hacer para impedir que el comercio modifique la belleza arquitectónica del valle? Podría contrastarla desde otro punto de vista, quién sabe, un poco más amplio, que es la pregunta fundamental que debemos hacernos todos los profesionales en arquitectura. O sea, la gran pregunta que debemos estar formulándonos es:
cómo compatibilizar el crecimiento urbano con todas sus expresiones, densidad de vivienda, comercio, como mencionaba, cambios de uso y de vida, que se están implantando encima del área productiva. La ciudad es el ecosistema favorito del ser humano, donde reunimos miles o millones de personas en ciudades, en las urbes. Necesitamos de grandes extensiones productivas que den de comer a estas personas. El problema es que el Perú, solamente el 4% del territorio peruano es apto para la agricultura. Dependiendo de a quién leas puede ser un poco más o un poco menos, pero tenemos una muy breve extensión de territorio apto para la agricultura, para sostener las ciudades. El Valle del Mantaro es largamente el más extenso y el más fértil y productivo de todos los valles de los Andes centrales. El problema es que construimos ciudades como Huancayo justamente encima del área más productiva y más fértil. Entonces, cada vez que ganamos área urbana, perdemos área productiva. Perdemos aquello que sostiene esas ciudades. Cuando la ciudad ya no tiene área productiva, la ciudad deja de ser viable como tal. O sea que el Mantaro está dejando de ser la gran despensa agraria o agrícola o agropecuaria de Perú. Todavía lo es. De hecho, es el segundo productor, por ejemplo, de papas en los que Lima compra. O sea, todavía tiene una fuerte carga productiva, pero la ciudad se expande con muchísima rapidez. De hecho, la parte que es Huancayo con Concepción ya casi están conurbadas. Hacia el este, con Chupaca, también está creciendo mucho. Es decir, tenemos un proceso urbano que crea un círculo vicioso. Cada vez hay más personas, cada vez hay más demanda de alimento, de agua y de servicios, y a la vez cada vez menos área productiva que sostiene esto. Entonces va a colapsar en algún momento. Si seguimos como estamos, no podría ser de otra manera. Necesitamos un repensar de nuestras ciudades al futuro. Y esto engloba una totalidad de aspectos. Por ejemplo, cómo compatibilizar lo que usted decía tan ciertamente, la parte comercial con la tradicional. Porque hay una tendencia clarísima en que lo moderno, lo chicha, está desarticulando todos los procesos que había en la agricultura como la conocíamos antes, y la arquitectura vernácula es de las primeras que están sufriendo. La conservación del patrimonio arquitectónico del Valle del Mantaro, según su parecer, depende más de la energía legal de las autoridades o de otros factores. No dependería más que nada de lo legal, pienso, o sea, de aquello que está escrito y que debe ser obedecido como una ley, sino debería de venir de un proceso en el cual nosotros nos sintamos más orgullosos de quiénes somos, de lo que tenemos y de lo que hemos sido. En otras palabras, lo que está usted afirmando es que el avance de la cultura chicha en el Valle del Mantaro es producto de la pérdida de identidad. Es producto de buscar una nueva identidad. Es producto de entender un nuevo espacio urbano. Porque la arquitectura vernácula también corresponde mucho a lo que es los procesos agrícolas. Sin embargo, su respuesta hace pensar en un detalle. En los pueblos destruidos de la Segunda Guerra Mundial en Alemania y otros países europeos, se volvieron a reconstruir casi la mayoría de las ciudades. Exacto. Y se respetó la tradición arquitectónica. ¿Por qué allá hay esa tendencia y aquí no? Eso es bien interesante. Justo por eso le respondía que más que una mirada legal, deberíamos tener una mirada cultural. Porque el hecho de que tengamos un cambio de vida y actividades no quiere decir que debamos destruir lo demás, como usted acaba de mencionar en Europa. Hay una clara mirada en todo el Perú, en realidad, de dejar lo agrícola y moverse a las ciudades. Hay una especie de entendimiento de que lo campesino, ¿de acuerdo?, es algo como que se debe dejar un poco de lado en pos de vivir una nueva sociedad urbana, una nueva forma de habitar. A propósito de ese aspecto, permítame Claro. incidir
en un punto. Sí. ¿Qué potencial tiene el Valle del Mantaro para la energía eólica y la energía solar? Esa es una pregunta importante. Me gustaría de nuevo abrir un poco el panorama. El Perú tiene 28 de los 32 climas que hay en el mundo. De las aproximadamente 200 naciones o países que hay en el mundo, solamente hay 11 que son mega diversas. El Perú es una de esas 11 naciones. El territorio peruano, pienso, que debe ser mirado no solo desde una política extractiva, como la que ha sido desde la colonia, sino debemos tener una nueva mirada territorial y entender nuestro territorio, costa, sierra y selva, valles, desiertos, lagunas, bosques, etc., bajo una nueva mirada, una nueva perspectiva territorial, en el cual me parece que el nuevo mirar del Perú debe ser convertirnos y desarrollar tecnología, para convertirnos en el productor de energías limpias más grande del mundo. No hay energía renovable que no pueda ser hecha en el Perú. Geopolíticamente nosotros estamos al centro de Sudamérica, muy próximos a Asia, evidentemente por el oeste. Actualmente no hay ningún gran proyecto de energía solar y eólica en el Valle del Mantaro. No, ni creo que hay. Deberíamos mover todos nuestros esfuerzos. Por ejemplo, hay 57 facultades de arquitectura en el Perú. Algunos dirían que hasta es demasiado. Pero deberíamos mover todos nuestros esfuerzos en la educación, la investigación universitaria, con miras a convertirnos en el productor más grande de energías limpias del mundo. Y eso incluye, por supuesto, al Valle del Mantaro. A propósito de las 57 facultades de arquitectura que hay en el Perú, ¿no le parece paradójico que exista tantas facultades y exista tan poco diseño vernáculo en arquitectura? Sí, es curioso, hay muchas cosas en nuestro país que están desarticuladas. Cuando vas a las zonas altoandinas o a las zonas productoras de la selva, tú te das cuenta inmediatamente que hay un gran desfase entre la producción y el mercado. El gran drama del agro es de que me parece a mí que la producción está totalmente desligada del mercado. De igual manera, parecería que la enseñanza académica está también desarticulada de la realidad. No solamente sorprende el poco énfasis en la arquitectura vernácula, es decir, es impensable que una universidad nacional de Italia no enseñe arquitectura romana, por ejemplo. Sería... Claro. Aquí no hay un curso en arquitectura precolombina. Sí, en varias universidades hay, en algunas no, pero como lo menciona, es muchas veces un curso más que un énfasis, ¿no es cierto? Y no solamente eso, agregaría que, por ejemplo, la zona del Valle del Mantaro es también una zona, o está dentro de una zona minera muy importante, con La Oroya y Cerro de Pasco. Es curioso que hayan tantos problemas con las ciudades contaminadas por esta actividad, pero dentro de las universidades no haya masivamente un curso que enseñe a ser ciudades mineras o próximas a campamentos mineros, o que profundice sobre la relación entre las ciudades y la actividad minera. Eso nos ahorraría muchísimos problemas y muchísimas muertes asociadas por esta actividad tan contaminante. De todo lo que hemos conversado, ¿cómo se puede conciliar la arquitectura y la identidad? Es la pregunta, ¿no? Debemos entender primero que ciudades como Lima actual y Huancayo actual, con las dinámicas, la ciudad de Lima es una ciudad milenaria, pero los procesos modernos a los que nos enfrentamos ahora son bastante nuevos. Igual en Huancayo. Entonces, somos ciudades, desde ese punto de vista, bastante jóvenes todavía. Estamos recién aprendiendo en Lima y en Huancayo vivir con tantas personas en una ciudad tan extensa. A comienzos de la República, Lima no tenía ni una fracción de lo que tiene ahora de habitantes. Entonces, la identidad
no es algo que se pueda forzar. La identidad es algo que se va construyendo con el tiempo. Para tener una identidad productiva, creo que la educación y la investigación son fundamentales. Tú no puedes amar lo que no conoces. Entonces, aprender más, como usted decía, de la arquitectura vernácula, de nuestra historia, de nuestros problemas, sentirnos sujetos con derechos a nuestra cultura, con derechos a nuestra educación, con derecho a buscar nuestras propias soluciones dentro de nuestro propio contexto, sin estar siempre o con la tendencia de mirar lo que hacen otros países y tratar de copiar con lo que hace acá. El libro en el que usted también tiene participación en varios de los capítulos está lleno de fotografías Sí. que ilustran cada uno de ellos. Sin embargo, se puede apreciar que hay una orfandad en lo que se llama la decoración de la ciudad. No hay piletas, hay una escasez de monumentos, de esculturas y hasta de museos. ¿Qué sucede con la vida cultural del Valle de Mantaro? Es una vida cultural muy rica que no se expresa necesariamente en patrones occidentales. Definitivamente estoy de acuerdo que hay una tendencia en el Perú, no solamente en el Valle del Mantaro, de desarticular los espacios públicos. Cada vez que hay un parque se quiere construir algo ahí, cada vez que hay un espacio que la gente utiliza se vuelve en concreto y la gente no puede utilizarla de la forma en cómo utilizaba las canchas antes. Pero, descontando que hay un gran desprecio de nuestras autoridades por el espacio público actual, que es innegable, viene otro lado, que es la cultura en el Valle del Mantaro es increíblemente rica y se expresa en su gastronomía, se expresa en sus bailes y en sus festividades y en su manera de vestir y en la manera de que, si bien por alguna extraña razón la arquitectura no forma parte de este orgullo patrimonial, sí lo es su vestimenta, sus telares, su artesanía, y se expresa en las plazas, en los días, por ejemplo, de Santiago, en los restaurantes de repente no rimbombantes de turísticas, pero sí en los barrios. Se expresa en que, por ejemplo, cada estudiante de universidad conoce sus bailes y sabe cómo hacerlos y los siguen practicando. Es una riqueza muy, muy viva dentro de la sociedad. ¿Por qué las unidades multifamiliares fueron rechazadas por la población del Mantaro? Porque en ese entonces todavía era muy pronto. No se sigue pensando, por ejemplo, en la dinámica de que tengo un lote, construyo unos pisos, pero el tercer piso es para mi hijo y el cuarto es para mi nieto, y sigo teniendo en el primer piso una bodega o una actividad económica que sustenta a la familia. Entonces, dentro de esta concepción de que lo que más valioso que tienes es tu terreno y es tu deber sacarle el mayor jugo posible a esta inversión, un departamento no tiene ningún sentido. Tu hijo no va a poder vivir arriba, tú no tienes un comercio abajo. Entonces desarticula muchas de las ideas de lo que es del sueño de pasarse de la ciudad al campo y de tener un terreno que sea tu fuente de ingresos económicos. Sin embargo, ya está poco a poco ahora cambiando. Creo que es por eso importante libros como el que hicimos con todas estas personas que intervinieron, que de alguna manera tomen una radiografía de cómo es el momento y planteen soluciones a futuro. En este momento hay grandes intereses inmobiliarios que están comprando extensiones enormes dentro del Valle del Mantaro para poner edificios multifamiliares, como los que hay en Lima, por ejemplo. Y los terrenos que se están comprando también son de gran riqueza agropecuaria. Todos y cada uno. El construir del urbanismo moderno se asienta exclusivamente en el área en la que no debería estar, en la tierra más fértil. Eso es falta de regulación oficial. Falta de regulación, falta de criterio, falta de visión.
En su parecer, ¿qué características y limitaciones tiene la estética arquitectónica regional del Mantaro? No sé si se puede hablar de una estética única dentro del Valle del Mantaro. No funciona como una unidad. Hay muchas zonas que siguen teniendo un componente rural muy fuerte. Hay otras zonas donde ya lo moderno y lo chicha está introduciéndose en mayor o menor medida. Lo que es Huancayo, que sería el epicentro moderno de este entender la arquitectura, se compone de edificios de unos 4 o 5 pisos, con departamentos bastante pequeños, con lunas, todo el edificio forrado en vidrio, con lunas de preferencia o verdes o azules, y conjugando una cerámica bastante colorida, ¿no? Con bastantes adornos, y en la que todavía se mantiene el uso del balcón, tratando siempre de tener una forma, si se puede, única dentro de cada piso, ¿no? Con volutas, secciones circulares o angulares, por ejemplo. ¿Cómo se ha ido de lo vernáculo a lo chicha en la arquitectura huanca? Primero empieza con el desarrollo de la ciudad de Huancayo. Primero viene el tren, después la carretera. Las ciudades ya no se articulan desde el punto de vista peatonal, sino vehicular. Entonces tienes acceso a ciudades que antes era muy difícil llegar. Por ejemplo, antes ir de un lugar a otro podía tomarte 2 o 3 semanas en carroza. En auto te puede tomar 2 horas. Entonces los mercados van creciendo. Y Huancayo se transforma en el centro de todos los Andes medios. De hecho, Arguedas lo llamaba como una especie de Venecia andina. Entonces, al tener las vías, al tener el público, el comercio florece. Entonces tienes una ciudad que se reinventa desde la modernidad, que ya no construye con adobe, sino primero con albañilería confinada, o sea, ladrillo, y después con cemento, que pasa a este rubro comercial. Entonces, las dinámicas, el habitar, la forma de producir dinero cambia. Entonces, poco a poco, la casa vernácula, con este patio productivo muy grande, con espacio inclusive para un pequeño corral para los animales, que dominaba unas chacras, deja de tener sentido, y poco a poco se van introduciendo valores y conceptos de la modernidad, que son mezclados todavía con esta generación, la primera generación, que todavía no ha abandonado del todo lo vernáculo. Nace de esta idea lo chicha. Existen en la ciudad de Huancayo casas, palacetes o cosas similares que hayan sido declaradas patrimonio histórico-cultural. Muy pocas. No hay una política de conservación en lo absoluto. Hay algunos casos, pero acá lo que se necesitaría es una política gubernamental de protección del patrimonio, que venga desde el gobierno regional hasta el central. ¿Y de quién debe partir la iniciativa? ¿Del Colegio de Arquitectos? Tiene que partir de un consenso nacional, en realidad, de mirar nuestro territorio. Nuestro territorio no es mirado, solo es mirado como un lugar extractivo. No nos hemos puesto a pensar dónde es que queremos llegar acá a 20 o 25 años como nación, que es aquello que debemos de proteger. Porque la pérdida del patrimonio, el no ver nuestra riqueza, es algo que está destruyendo no solamente el Valle del Mantaro, es algo que está destruyendo Lima, es algo que está destruyendo todas las comunidades que están alrededor, por ejemplo, de Tarapoto. Es algo que está vaciando las comunidades altoandinas que se están despoblando. Es algo que está haciendo que cada vez menos personas quieran participar de la actividad agraria e irse a la ciudad. Nos estamos quedando sin la fuerza productiva que hace nuestra comida. Entonces, creo que es
prescindible para el nuevo Perú, el del siglo XXI, empezar a ser conscientes de nuestro territorio y empezar a articular todos y cada uno de los diferentes ministerios en conjunto. Por ejemplo, algo que espero que ejemplifique lo que estoy diciendo: las ciudades crecen de acuerdo a un plan urbano, se llama Plan de Desarrollo Urbano. Cada municipalidad es competente de hacer el suyo propio justamente para ver cuál es nuestra imagen a futuro. Lima, por ejemplo, no tiene uno. Pero el Plan de Desarrollo Urbano legalmente solamente puede tomar los límites de la ciudad y se deja todo lo rural para el Ministerio de Agricultura. Entonces, dado que mucho en el Valle del Mantaro, mucho del patrimonio a conservar está en la zona rural, fuera de la zona urbana, acá tiene un perfecto ejemplo en cual la normativa no es articulable. Está violando la normativa. No, ni siquiera se ven una con otra. Uno no coordina con el otro. Bueno fuera que al menos estuviera violando, porque eso indicaría que estuvieran haciendo algo mal. Es decir, no se puede en algunas zonas del Perú pensar lo urbano sin tomar en cuenta lo rural. Es más, muchas veces la riqueza, por ejemplo en el pueblo de Cincos, tiene un patrón de comportamiento mucho más rural que urbano. Entonces tenemos una desarticulación muy grande en el Perú. Creo que lo que debemos hacer en el Perú es empezar a tender puentes, empezar a sumar y dejar de restar tanto. Hay una pregunta flotante. Muchas ciudades de la costa, como Chiclayo, Tumbes, Trujillo, Arequipa, Tacna, tienen una gran preocupación por conservar su patrimonio arquitectónico. Exacto. Llama la atención que una ciudad andina, en el corazón de los Andes, que participaron activamente en la caída del imperio de los incas, no tenga el mayor interés por conservar el suyo. ¿Cómo explica este detalle? Los soldados en la guerra con el Pacífico también tuvieron una muy importante presencia, peleando al lado de Cáceres. Lamento no tener una respuesta para esa pregunta que me he hecho muchas veces. Inclusive en el Valle del Mantaro hay una tradición y un orgullo muy grande por los bailes, por la comida, por los tejares, por la forma en cómo se labra la piedra y la madera. ¿Por qué no hay ese respeto a la arquitectura? Es decir, no se conserva la arquitectura y si hay que destruirla, se destruye pero sin el menor miramiento. Es más, destruir tu casa vernácula y tener algo más moderno, ¿no es cierto? O más contemporáneo, creo que sería más apropiado, no repercute en nada. Entonces, esa es una pregunta para la cual no tengo respuesta. ¿Por qué la arquitectura no goza en lo popular de este mismo respeto que otras manifestaciones culturales? Es una buena pregunta. ¿Considera usted que las barriadas son, en el Valle del Mantaro, una tarea actual del urbanismo? Sí, definitivamente una tarea pendiente del urbanismo. Cuando uno ve una ciudad, se da cuenta que la parte pensada por urbanistas y arquitectos es una fracción muy pequeña. Podemos estar hablando de un 5%, a veces hasta con suerte. Entonces, lo que habría que pensar es, desde nuestro punto de vista como arquitectos, urbanistas, junto con otras carreras, por supuesto, es ¿qué está deseando la sociedad que nosotros no le estamos brindando? ¿Por qué nos quedamos afuera de este crecimiento? ¿Por qué la ciudad crece sin preguntarnos o sin importarle cuál sería nuestra opinión? O sea, ¿cuál es nuestra falla? ¿Qué estamos fallando nosotros ante esta sociedad que no damos respuesta a los problemas reales que ellos tienen? Creo que esa es una de las más importantes tareas pendientes que tenemos nosotros. Y creo que el desarrollo urbano vendría siendo la respuesta. Necesitamos más gente pensando cómo deberían construirse las ciudades y cuáles son las soluciones de las personas, de los habitantes, para intentar dar una solución. ¿Existe algo parecido al muro de las casuarinas de Lima,
en el Valle del Mantaro? No he visto algo así. ¿Diría usted que es una ciudad más integrada socialmente? Eh, Diría que no es una sociedad que ha llegado a los extremos separatistas para colocar un muro así. Creo que es una ciudad que puede convivir más fácilmente y felizmente entre los diferentes actores que la limeña. No he visto eso. Espero no verlo tampoco. Finalmente, ¿a qué conducirá la pugna entre lo vernáculo y lo chicha en la arquitectura huanca? Dependerá de nosotros. Exclusivamente de lo que sea importante para nosotros defender y en lo que consideremos irrelevante para ser destruido. Si la tendencia se mantiene como ahora, lo vernáculo desaparecerá en su mayoría. César Moncloa Guardia, muchísimas gracias por esta entrevista. Gracias a ustedes por la invitación.